Hola, ¿cómo están? Ahora quiero que hagamos un análisis de la política antidrogas en México. En este caso, la guerra contra el narcotráfico, como se ha manejado por diferentes medios. Y pues empecemos con esta revisión. Prácticamente hemos visto cómo existe dentro de los diferentes poderes de la federación un desacuerdo sobre la misma política. En este caso, desde el gobierno de Calderón hemos tenido diferentes problemas y pues se ha incrementado el número de muertos, de torturas y de diferentes datos que ahorita vamos a empezar a comentar. Una de las desventajas que se ha comentado principalmente ha sido que estamos prácticamente perdiendo el posible futuro para explotar de una forma comercial todos los usos terapéuticos medicinales del cannabis, ¿no? En este caso, pues vamos a llegar tarde a este nuevo mercado, porque prácticamente Estados Unidos ya está empezando a tener sus autoconsumo y lugares, ahora sí que la legislación de diferentes estados ya está permitiendo que ellos tengan productores locales. Y nosotros vamos a llegar tarde a ese mercado y pues con una serie de impuestos que nos va a poner en desventaja ante dicho fenómeno. Por otra parte, se dice que en este caso, por la parte del Senado, debemos de denunciar, tenemos que salirnos, por así decirlo, de estas convenciones. Uno de los factores es que tenemos un organismo independiente, supuestamente independiente, que evalúa los recursos que aplicamos en estas guerras contra las drogas. Si damos cuenta, y como lo hemos dicho en el pasado, recordemos que, pues bueno, existían las industrias del tabaco, la del opio, pues prácticamente fueron los motivos por los cuales se hicieron estas convenciones, ¿no? Situaciones pasadas en las cuales se consideraba que todo este consumo de algunas plantas de las que hemos venido hablando, pues era sumamente nocivo y perjudicial para la salud de la población y pues como podemos ver no es tan alarmante la situación, simplemente que en palabras de algunos analistas, ¿qué está pasando? Pues tenemos industrias tabacaleras que sus grandes corporativos están en Estados Unidos y dejan impuestos a Estados Unidos. Por otra parte, tenemos el narcotráfico que están ahora sí que con sus corporativos, por así decirlos, en Latinoamérica y pues no están dejando esa derrama económica impositiva en las naciones americanas o europeas, ¿no? Recordemos la guerra del opio, incluso, como podemos ver, hay muchos casos de cómo es posible que cuando existe la capitalización de estas industrias por parte de gobiernos de primer mundo, pues se firman tratados, incluso se permite que la hoja de coca se produzca para poder generar Coca-Cola, y cuando el control del tabaco lo tiene una empresa americana, pues no tenemos ninguna bronca, pero cuando el producto viene de Latinoamérica y no está dejando dineros o dividendos o pagando impuestos en Estados Unidos, ahí es donde no les está empezando a gustar, ¿no? Por otra parte, pues que hemos visto cómo son estas convenciones, pues prácticamente están imponiéndonos delitos así para toda actividad productiva, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, como podemos ver, toda la cadena de suministro, toda esta cadena de valor es la que está tipificada y está afectada y prácticamente pues, nos está bloqueando el paso o el desarrollo hacia unos mercados que pues pudieran hacerse industrias sanas y legales, pero que pues como no le convienen a los países de primer mundo, pues aquí es donde nos empiezan a fregar. Por otra parte, pues vemos un poquito cómo ha sido el gasto en materia de seguridad. Antes estábamos hablando casi del 0.5% del Producto Interno Bruto y pues ha ido creciendo al 0.26 hasta el casi 30%. Sí ha habido un incremento bastante fuerte. Y aquí pues, la crítica es, pues bueno, ¿dónde están los principales consumidores? Primer mundo. ¿Y quiénes chingados son los que pagan la guerra? Pues ahora sí que tercer mundo, ¿no? Y más aparte les venimos a comprar las armas y estas armas se las venden tanto al narcotráfico como a los gobiernos, ¿no? Como que ahí están haciendo doble negocio. Otra de las situaciones que se ha analizado es que eh, se está violando mucho los derechos humanos de los detenidos de todas este tipo de averiguaciones. La legislación penal cada vez está siendo más arbitraria, más violatoria de derechos humanos y esto está ocasionando muchos problemas. Por otra parte, podemos empezar a ver cómo ha incrementado el número de detenidos relacionados con delitos contra la salud por parte de la Sedena y de algunos otros organismos que si antes iban con detenciones, estamos hablando del 10%, pues ha crecido hasta casi 34%, 40%, pero empezamos a analizar quiénes son los detenidos.
Lamentablemente, pues no son los cabecillas, no son los organizadores, pues simplemente son los consumidores finales, son los poseedores. Ese 42, casi casi son el 50 y tanto por ciento, sí, 56% de las detenciones, pues es el consumidor final, que prácticamente es el último eslabón de pues de este mal que tenemos, de este vicio que hay, este problema de salud pública, y pues prácticamente el que tiene los recursos, pues sale libre, sale ileso, tiene los recursos para poder sobornar, corromper a cualquier autoridad y pues bueno, no hablemos también cómo de esto se benefician todas las autoridades por en materia de corrupción. Como podemos ver, se ha elevado casi en un 75% en el número de consumidores y poseedores y pues bueno, el número respecto a los actores no ha sido, el número de detenciones respecto a los principales actores no ha crecido a este nivel, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa podemos comentarles? Muchas de las averiguaciones previas se ven detenidas, terminan en cuestiones de corrupción, de extorsión, y que prácticamente, como estamos hablando de consumidores finales, pues bueno, lo que buscan es algunas autoridades sacar la mayor cantidad de dinero a estas personas para no ser procesadas. Pero, ¿qué está pasando? Estamos aumentando la corrupción y no se está frenando el ataque al narcotráfico, ¿no? Por otra parte, una de las cuestiones que se ha criticado mucho es cómo Fuerzas Armadas son las que persiguen estos delitos, ¿no? Prácticamente estamos militarizando la posesión y pues muchos de ellos se enfocan a detener a poseedores y a consumidores finales. Volvemos a tener este problema. Por otra parte, hablando de asesinatos, pues de 100,000 que existían, pues vamos a 150,000 y siguen en aumento, ¿no? Actualmente, pues vemos que la tendencia sigue al alza, ha sido un poco, no estoy echándole la culpa al actual gobierno, sino que estamos viendo que esta tendencia pues viene de varios sexenios atrás y pues ha sido en constante crecimiento, el crecimiento es exponencial, pues cada vez estos productos tienen mayor costo, cada vez estos grupos, estos organismos, estos grupos organizados, pues están mejor preparados y están haciendo cada vez operativos más agresivos para poder mantenerse en el mercado y mantener sus territorios, ¿no? Eh, el número de personas desaparecidas y extraviadas sigue al aumento, estamos casi casi aumentando al doble los dígitos, tortura, no se diga, estamos en la misma situación. Por otra parte, pues como podemos ver, los tratados internacionales se están enfocando mucho en reforzar la prohibición, persecución y combate al crimen, ¿no? Pero no están diciendo mucho o no están diciendo prácticamente nada sobre cómo atender al consumidor, cómo atender o cómo frenar la demanda. Aquí pues podemos ver el cabildeo que tienen las grandes empresas y el cabildeo que tienen los países de primer mundo para pues prácticamente ustedes desmadrense, ustedes combatan, nosotros no vamos a hacer nada ante este problema de salud pública que tenemos, los culpables son ustedes porque han generado unos monstruos, ¿no? Pero en aquellos casos en los cuales pues estos productos como puede ser la hoja de coca benefician a algún producto de primer mundo, llámese Coca-Cola, pues sí está permitido. O cuando este producto derivado, por ejemplo, del opio, como son todos los ansiolíticos, que hemos visto que ya existe un problema de drogadicción en ansiolíticos, y como ahí la venta está legalizada, nadie dice nada. Qué chingón, porque ahí sí quedan muy buenas utilidades supuestamente legales, ¿no? Y no tenemos un problema de salud pública y ahí cierran los ojitos ante este tipo de problemáticas, ¿no? Prácticamente podemos decir que el norte carga el costo ahora sí que de estas guerras a los países pobres, mientras también el norte se encarga de vendernos armas para que nos desmadremos entre gobierno, entre narco, entre ciudad pública, entre ciudadanía, ¿no? Analicemos cómo esta industria del tabaco, prácticamente ahorita al estar bajo el monopolio de los grandes productores americanos o productores europeos, promueven, incentivan el comercio, sí han tenido restricciones en materia publicitaria, pero le dan la vuelta, crean otro tipo de de campañas para que no sean restringidas sus campañas publicitarias y pues bueno, recordemos cómo en aquellos casos que incluso el narcotráfico beneficia a una potencia, recordemos las guerras del opio, se van a firmar tratados y se va a hacer todo lo posible para legalizar estos actos que benefician a potencias.
y cuando la moneda gira del otro lado, pues ahí sí no les gusta, ¿no? Bien o mal, deberíamos de estar empezando a pensar cómo ser potencias exportadores de forma legal de todos estos tipos de productos, cómo poder hacer investigación para generar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, porque en esa parte es donde estamos quedando cortos. Pudiésemos tener una gran cantidad de medicamentos muchísimo más baratos, menos dañinos que algunos ansiolíticos que existen actualmente, por ejemplo, y pues cuando esto empieza a brillar a los ojos de los países desarrollados, no les gusta, porque simplemente, pues, ¿qué va a pasar? Sus grandes farmacéuticas no van a tener las mismas ventas, ¿no? En este caso, pues podemos ver que no queremos que se caigan las ventas de Ribotril, de todos estos medicamentos, porque pues puta madre, la marihuana sale más barato, pero no, mejor banemos a la marihuana y dejemos que el consumo eh, de insano de todos esos ansiolíticos siga, ¿no? Nos hacemos de la vista gorda con toda la falsificadera de recetas, nos hacemos de la vista gorda con todo el tráfico ilegal que hay de Ritalin, de todas esas sustancias, pero sí hay que banear con todo a la marihuana, ¿no? Creo que esto es una de las cuestiones que son más insanas para esto, que nos están prácticamente haciendo que pues muchos de nuestro campo, de nuestras gentes que pudiesen hacer esta actividad de forma legal, pues estén perdiendo la oportunidad de pasarse a un estado, a un negocio legal con seguridad social, sin broncas, sin tener que andar con tantos miedos y que bajemos los índices de criminalidad, porque también esto es una de las realidades, ¿no? Creemos que también algo que no se ha mencionado ha sido que el combate se enfoca mucho a capturar, a satanizar, a perseguir a esta serie de empresarios, pero pues bueno, como vemos los presupuestos para prevenir, para rehabilitar al consumidor, pues no han sido tan incrementados. Pues creo que sería todo por lo que vendría siendo al combate al narcotráfico. Vamos a pasar a otros temas y estamos en contacto.